Estimadas y estimadas personas que hoy día, viernes 17 de mayo de 2024, se han unido pues a esta convocatoria para escuchar al doctor Luis Armijos León, quien es médico especialista del Hospital Virgen del Cisne de la ciudad de Tena, provincia de Napo. Es médico especialista del Hospital José María Velasco Ibarra, médico especialista de la Clínica Pasteur de la ciudad de Quito y es docente de posgrados de UniAndes. Docentes de la maestría en enfermería con mención en enfermería quirúrgica que se dicta únicamente en la Universidad Regional Autónoma de los Andes, que dura un año en la modalidad presencial. Eh, Esta maestría pues ha tenido éxito desde el año 2020 hasta acá, pues hemos venido desarrollando y en la misma se dictan alrededor de 10 asignaturas, entre las que se encuentra epidemiología clínica, introducción a la enfermería quirúrgica, homeostasis y adaptación, higiene, asepsia y esterilización, metodología de la investigación, patología quirúrgica, fisiopatología quirúrgica, trabajo de titulación, procedimientos de enfermería quirúrgica, bioestadística aplicada. El éxito que ha tenido esta maestría se debe al acompañamiento que realizamos a cada uno de los estudiantes. Tal es así que hoy en día tenemos el 100% de tasa de titulación. Es decir, que una vez que terminan la malla, ¿no? A la semana siguiente todos están titulándose y en apenas 5 días el título está registrado en la CENESID. Por esa razón, pues hoy hemos querido llevar a efecto este evento de gran trascendencia, un tema que precisamente es abordado en las asignaturas que se dictan en esta maestría en enfermería, mención quirúrgica en la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Muchísimas gracias por asistir. Quienes deseen pues obtener el certificado de participación tienen que registrarse, por favor, en el link que se está colocando en el chat. Regístrese con sus datos y a su vez nosotros les haremos llegar el certificado de haber participado en este evento académico en un tema de gran importancia y sobre todo con un profesional de altísima valía, de altísimo reconocimiento, que es profesor en el posgrado de la maestría en enfermería quirúrgica aquí en la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Doctor Luis Javier Armijos León, bienvenido y tiene usted la palabra. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación a nuestra universidad UniAndes, a su representante principal, como es la doctorita Gladys Proaño. Es para mí un gusto dar a conocer este tema que es sobre la obesidad, un tema lamentablemente que va en aumento en el Ecuador y en el mundo, y que es abordado, como bien lo dijo nuestra directora, en nuestra maestría, tanto de una forma clínica, diagnóstica, como también de una forma ya invasiva. O sea, nuestros estudiantes cuando salen de la maestría tienen la capacidad de ser personas que nos van a ayudar durante las cirugías, en quirófanos como este, que lo tengo atrás mío, ¿no? Porque son estudiantes que aparte de estudiar la parte teórica, también hacen la parte práctica, que eso es lo más importante, yo creo, durante una maestría o cualquier estudio. Entonces, ahorita vamos a ver en este momento, o vamos a tratar sobre el tema la obesidad y la cirugía bariátrica. Entonces, lo primero que vamos a entablar en este ámbito es sobre cómo diagnosticamos de obesidad. Entonces, la forma más fácil que nos habla la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es hacerlo mediante el índice de masa corporal. Como todos ustedes ya lo han de haber conocido, lo sabemos o lo hemos estudiado,
Se da por la altura al cuadrado dividida para el peso en kilogramos. Entonces, con ello nosotros tenemos un valor y ese valor le encaja en el índice de masa corporal al peso adecuado, a una obesidad, a un sobrepeso. Por ejemplo, las personas que encajan con un índice de masa corporal por debajo de 18,5, estamos hablando que estas personas tienen un peso bajo. Son saludables, les voy a manejar valores eh, normales, digámoslo así, en cuanto a este número, como son de 20 a 25, estamos hablando de personas que tienen o que tienen un índice de masa corporal saludable. Mientras que en sobrepeso tenemos el índice de masa corporal de 25 a 30, obesidad ya como tal tipo 1 de 30 a 35, de 35 a 40 la obesidad tipo 2 y más de 40 obesidad tipo 3. De ahí en adelante existen otro tipo de nombres, como la superobesidad, la superobesidad, que son personas que mantienen un índice de masa corporal superior incluso a 50, 60, 70, como lo tienen ciertas personas. Entonces, ahí nosotros tenemos ya el diagnóstico de obesidad y con ello empezamos a hablar de esta enfermedad que causa un sinnúmero de patologías en nuestro cuerpo. ¿Cuál es la etiología? ¿Cuál es la causa de lo que son la obesidad? Primero tenemos en este cuadrito, miren, la actividad física. Tenemos que, si es que no hacemos actividad física y consumimos muchas calorías, vamos a aumentar de peso. Lamentablemente las mujeres tienen mayor predisposición porque en la edad de la menopausia lamentablemente bajan ciertas hormonas que hacen o tienden a que las personas, mujercitas, aumenten de peso. El sueño, esto es muy importante y casi no lo tomamos en cuenta. Las personas que no duermen, lo mínimo que son 6 a 8 horas, también son personas que se predisponen a aumentar de peso. Enfermedades psiquiátricas o psicológicas, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, las picas, ¿no es cierto? Son enfermedades que pueden llevar a que las personas inconscientemente incluso empiecen a alimentarse de una forma inadecuada. Por ejemplo, la pica, como ustedes saben, son pacientes que comen de una manera irregular durante todo el día y probablemente de una forma inconsciente total. La ansiedad o la depresión son otras. El estrés son factores de riesgo para adquirir la obesidad, ya que se secretan cierto tipo de hormonas que hacen que disminuya el metabolismo. Los factores socioeconómicos también es un factor de riesgo para la obesidad. Se dice que lamentablemente las personas con pobreza extrema o principalmente aumentan la ingesta de hidratos de carbono, ya que se basan mucho sus dietas en lo que son arroz, en lo que es verde, etcétera. Entonces, ellos también tienen lamentablemente mayor predisposición para la obesidad. Sin embargo, también tienen el otro lado, que es la desnutrición. Alteraciones hormonales, como lo decíamos, por ejemplo, en la menopausia, los pacientes que tienen ovario, las mujercitas que tienen ovario poliquístico, son pacientes que tienen predisposición igual a la obesidad también. Los pacientes que sufren de hipotiroidismo, que es la baja de la función, ¿no es cierto?, de la hormona, de la glándula tiroide, también tienen un metabolismo disminuido, por lo tanto van a adquirir lamentablemente la obesidad. Cierto tipo de alteraciones en nuestra microbiota natural intestinal, existen ahí bacterias que nos ayudan, cuando se alteran también tienen la predisposición, lamentablemente, a producir la obesidad. Los fármacos, por ejemplo, todos los pacientes que consumen pastillas, fármacos para las enfermedades psiquiátricas también pueden producir la obesidad. Otros fármacos también que pueden producir este tipo de obesidad pueden ser, por ejemplo, los corticoides, por ejemplo, en las enfermedades de inmunocompromiso, ¿sí? Entonces, donde se toma este tipo de fármacos, en el lupus eritematoso, en el Sjögren, etcétera, en muchas patologías donde se toman corticoides, hacen que estas personas tengan mayor predisposición para lo que es la obesidad. Los factores genéticos, como ustedes saben, cumplen lamentablemente mucha la fisiopatología para producir obesidad y cualquier enfermedad. Y un factor muy importante que
lamentablemente hasta el día de hoy no lo podemos cambiar, que es la nutrición, ¿no es cierto? Una inadecuada ingesta de calorías versus una poca eliminación de las mismas hace que se produzcan la obesidad. Pero ¿por qué es un problema la obesidad? Lamentablemente es un problema, ya que la obesidad se asocia a todas las enfermedades que ustedes imaginen. La obesidad aumenta la frecuencia de trastornos a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque pueden producir infartos cerebrales, isquemias cerebrales. Pueden producir infartos de miocardio, se asocian firmemente con la presión alta, con la diabetes, con el colesterol, con los triglicéridos elevados. Y por ende se hace un círculo vicioso que termina siendo o termina en lo que es la hipertensión y la diabetes, lamentablemente. Se asocia a enfermedades digestivas, como por ejemplo todos los tumores del tracto digestivo, y no solo de este, sino de todo nuestro cuerpo, se asocia con mayor frecuencia, lamentablemente, a la obesidad. Factores se asocian también a trastornos, por ejemplo, osteoarticulares. Las personas que tienen obesidad lamentablemente empiezan a sufrir de dolores a nivel de la rodilla, de los talones, de la columna lumbar, e incluso se empiezan a enfermar de ciertas patologías, como por ejemplo la hernia discal, haciendo un problema aún más grande, ya que ellos no se pueden movilizar, por lo tanto no desgastan calorías y se produce una obesidad aún mayor. Por eso es que es tan difícil tratar este tipo de enfermedades. Se asocia a otros trastornos como trastornos de la piel, trastornos hormonales, el ovario poliquístico en la mujer. Entonces, en fin, casi todas las enfermedades que existen lamentablemente se asocian a la obesidad. Nosotros cuando hablamos de obesidad, tanto antes como después, o durante incluso, siempre tenemos 4 pilares fundamentales para tratarla, para prevenirla y después también para ayudar a los pacientes que son sometidos ya a una cirugía. Entonces, el primer pilar general va a ser tratar de llegar a un diagnóstico que pueda producir la obesidad. Porque, por ejemplo, no todos los pacientes engordan, digámoslo así, de una manera inadecuada o solo por el consumo excesivo de alimentos, sino que pueden haber otros tipos de características. Tenemos pacientes que, por ejemplo, al mal funcionar la tiroides, como es el hipotiroidismo, al no tener un buen metabolismo, las personas empiezan a aumentar de peso. Entonces, esa es una de las complicaciones generales que puede llevar hacia la obesidad. Otro es el ovario poliquístico y también el síndrome, perdón, de Cushing. Entonces, son enfermedades que pueden llevar a producir la obesidad. Como primer pilar, siempre debemos de descartar que estos pacientes no tengan principalmente este tipo o estas 3 complicaciones que son las más frecuentemente asociadas a lo que es la obesidad. El síndrome de Cushing, el ovario poliquístico y las enfermedades de la tiroides, como el hipotiroidismo principalmente. Una vez que nosotros ya diagnosticamos mediante exámenes, mediante imágenes, mediante laboratorio, tenemos que empezar desde este pilar fundamental a tratar, ¿sí? Hemos tenido muchos casos de pacientes en los cuales, por ejemplo, presentan hipotiroidismo o hipotiroidismos refractarios que no ceden con la levotiroxina, en los cuales al aumentar las dosis o al mejorar la función de la tiroides, los pacientes empiezan a disminuir de peso. Aquí también hay otro factor importante general, que es, por ejemplo, las mujercitas, el uso de anticonceptivos, ya sean orales o los que son en palillos. Entonces, todo esto son factores que uno tiene que empezar a estudiarlos desde el inicio para tratar de eliminarlos y que con ello empiece a bajar, o a su vez para tratar de evitar después de una cirugía que aumenten de peso. El segundo pilar muy importante es el psicológico. Todos los pacientes que se someten a una cirugía bariátrica o que están en un proceso de baja de peso tienen que ser valorados la parte psicológica. Existen un sinnúmero de enfermedades que producen en las personas, por ejemplo, ansiedad por comer cierto tipo de productos. Entonces, siempre se debe de hacer una valoración por un psicólogo y él verá si es que es necesario incluso la actuación de un psiquiatra. Principalmente para descartar trastornos psicológicos, como ustedes han escuchado, la bulimia, la anorexia, por ejemplo.
Otro de los trastornos que tienen los niños, lamentablemente, o las personas, perdón, con obesidad, son la depresión, ya que son pacientes que han sufrido durante toda su vida de bullying. Son pacientes que han sufrido apodos, han sufrido abandonos por parte de amigos, de parejas, etcétera. Entonces son pacientes que tienen problemas serios psicológicos y que debemos de tratarlos para ayudar de sobrevenir a lo que es el tratamiento o, como les digo, en la manutención después de la cirugía para que no aumenten de peso nuevamente. Demográfico de la psicología, por ejemplo, aquí hablamos, ¿no es cierto?, que debe de estar en un entorno adecuado, todo lo que es la parte cerebral, evitar el estrés, siempre debe de estar motivada la persona, tiene que tener un buen autocontrol, tiene que haber una buena gestión emocional, debe de evitarse la ansiedad, debe de evitarse la depresión, sí, eso es muy importante. El tercer pilar fundamental, como les digo, tanto antes como después de una cirugía, es la nutrición. Entonces, siempre deben de ser pacientes valorados por un nutriólogo. ¿Cuál es la finalidad? Primero, que nos enseñen a comer de una manera adecuada, ¿no es cierto? Que nos cuenten cuáles son los hábitos nutricionales incorrectos. Como por ejemplo, estar con el celular o estar con el televisor frente a una alimentación. ¿Sí? La mayoría de nuestra sociedad actualmente se alimenta de una forma inconsciente. Mientras están viendo televisión, mientras están viendo el celular, están comiendo. Entonces eso es malo o inadecuado. Que no presentemos las horas adecuadas de sueño, como lo decíamos. Eso también es un factor de obesidad y que se lo trata en cuanto a la nutrición. El que no hagamos ejercicio. Se dice que debemos de hacer mínimo 40, de 20 a 40 minutos de caminata, por ejemplo, o algún otro tipo de ejercicio. Qué mejor si es más fuerte, ¿no? Pero se debe de hacer todos los días. Antiguamente nos hablaban de 20 minutos al día. Actualmente igual la Asociación de Cardiología de Norteamérica nos habla de que subió de 25 hasta 40 minutos de actividad física diaria para tratar de mejorar el estado general de las personas. Evitar el consumo de alimentos que tengan muchos carbohidratos o mucha grasa, ¿no es cierto? Como son las papas fritas, las hamburguesas, etcétera. Hay que evitar un hábito nutricional incorrecto como es el consumo excesivo de chocolates, de caramelos, de cosas dulces. El hábito nutricional incorrecto, que tal vez la mayoría lo manejamos lamentablemente, es el comer excesiva carne. Entonces también ellos nos van a llevar a un estándar, a un nivel adecuado de alimentación en cuanto a ello. Otra cosa inadecuada que hacemos es el no consumir alimentos como el pescado, por ejemplo, en nuestra dieta general. Y otra cosa inadecuada es, por ejemplo, el comer demasiado pan. Entonces, el nutricionista nos va a decir que por favor entremos en algo que se llama un semáforo. ¿Para qué nos sirve el semáforo? El semáforo nos sirve como, por ejemplo, para darnos cuenta que las comidas como los confites, caramelos, chocolates, las bebidas que tienen demasiada hidratos de carbono, son alimentos que se encuentran en rojo. Mientras que los alimentos verdes, o sea, lo que debemos de aumentar, lo que debemos de consumir con mayor cantidad, como son las frutas y verduras, y los alimentos amarillos, en el mismo semáforo, principalmente van a ser el pescado y en menor cantidad lo que son las carnes. El cuarto pilar fundamental para tratar la obesidad y para prevenirla y después para mantenerla, como le digo, en el postquirúrgico de un paciente que va a ser sometido a cirugía bariátrica, es el deporte. Siempre tenemos que tener un deportólogo. Entonces, los deportólogos son las personas encargadas de dirigir nuestro deporte adecuado de acuerdo a nuestro trabajo. La mayoría de personas tenemos trabajos muy incapacitantes, digámoslo así, en el sentido que no podemos hacer ejercicio. Entonces, ellos son las personas que nos hacen bajar aplicaciones para que al menos el uso adecuado de nuestro carro, el uso del ascensor, lo dejemos a un lado y empecemos a caminar, aunque sea dentro de nuestro trabajo o hacia nuestro trabajo.
pasos. Dice que una persona debe caminar aproximadamente de 7.000 a 8.000, de 7.000 a 8.000 pasos para mantener al menos un equilibrio en lo que se consumió y en lo que se va a eliminar. La caminata debe de ser mayor de 10.000 pasos al día. Uno de los ejercicios que ellos nos van a aconsejar siempre es la natación. Se dice que la natación es una lo que en boga es que también nos ayudan a desde el inicio empezar a la caminar, perdón, al trote, a correr. Eso no nos dice ningún deportólogo. ¿Por qué razón? Porque podemos sufrir eh, todavía con las características para iniciar Le aviso. Doctor Armijos, no le estamos escuchando correctamente. Esperemos un minutito, ya se conecta. Sí, parece que se desconectó. Ya. Estamos, perdón, disculpe. Sí, ahí le escuchamos, claro. Esta es la presentación también. Ya, sí, no sé qué pasó con el Un internet. poquito más alta el tono de voz nomás. Mil disculpas, me imagino se fue la luz, me imagino, no sé. Bueno, entonces decíamos que vamos a hablar un poquito ahora de lo que es la estadística en Ecuador. Lamentablemente nuestro país es uno de los países más afectados con obesidad en estos años. Se dice que por ejemplo, en el 2010 teníamos 1.500.000 personas afectadas por obesidad, principalmente en adultos. Para el 2025, perdón, estamos esperando que haya 2.5 millones y para el 2030 más de 3 millones de personas, lamentablemente, que van a tener obesidad en nuestro país, lo cual nos hace que seamos un país con una alta tasa de obesidad. Estamos con un 2% de aumento anual de obesidad en el mundo, entonces es un país con mucho riesgo para todas las comorbilidades que tiene la obesidad. Y lamentablemente también así nos dice esta presentación, que nuestros niños son las personas que más frecuentemente se encuentran afectados. Y la Organización Mundial de la Salud habla claramente que una de las complicaciones de esta obesidad es secundaria al uso inadecuado de celulares. Nosotros en nuestro hogar o en el de nuestra familia nos hemos de haber dado cuenta que a la mayoría de niños actualmente los callan con un celular. Les dicen, revisen el teléfono, les dejan que estén viendo el TikTok, etcétera. Pero en la antigüedad, una de las formas de mantener la tranquilidad en los niños era que salgan a jugar, que hagan deporte, que salgan con los compañeritos, etcétera. Cosas que no estamos viendo en nuestra actualidad. Y es por eso que existe este aumento lamentablemente alto de obesidad en el país. Ahora sí, sabiendo lo que es la obesidad, sabiendo cómo se le diagnostica, sabiendo cuáles son los problemas de la misma, nos vamos a ingresar en cuáles son las indicaciones de una cirugía bariátrica. No a todas las personas con obesidad se las opera. Tienen ciertos tipos de características. Y estos no han cambiado desde el 2014 al 2016, excepto cierto tipo de personas en específico. Entonces, hablamos en general. ¿Quiénes son las personas que tienen que ser operadas? Las personas que tengan un índice
de masa corporal mayor de 40. Entonces, todo paciente que tenga un índice de masa corporal mayor de 40, que si escuchamos, ¿no es cierto?, al inicio era un índice de masa corporal o una obesidad tipo 3, deben de ser sometidos a una cirugía para evitar muchísimas cosas que ya vamos a ver. Todos los pacientes que tengan un índice de masa corporal superior a 35, o sea, una obesidad tipo 2, más una o más comorbilidades. Estas comorbilidades son todas las que son secundarias a la obesidad y que conversábamos en un inicio: la hipertensión, la diabetes, el ovario poliquístico, trastornos hormonales, trastornos articulares, dolores de la rodilla, dolores de la columna lumbar, etcétera. Todas las comorbilidades que presenten dos de estas es una indicación para cirugía bariátrica. Y aquí en el 2014-2016 ya hablaba que la obesidad tipo 1, o sea, un índice de masa corporal superior a 30, en algunas circunstancias ya se debe de operar. Entonces, en la actualidad, esta parte se actualizó. ¿Cómo está ahora? Todo paciente que tenga un índice de masa corporal de 30, o sea, obesidad tipo 1, y que no se le pueda controlar su diabetes, por ejemplo, porque ya hay personas con diabetes, no se le puede controlar con antidiabéticos, con insulina, ese paciente debe de ser sometido a una cirugía bariátrica, ¿ya? Entonces, esa es una de las características que cambió principalmente en la actualidad. Esto de aquí tenemos que tener clarito. Entonces, ¿quiénes son o cuáles son las indicaciones de cirugía bariátrica? Pacientes con obesidad tipo 3, pacientes con obesidad tipo 2, más una comorbilidad cualquiera, pacientes con obesidad tipo 1, pero que su comorbilidad, principalmente la diabetes, no pueda ser controlada por otros métodos no quirúrgicos. Unas precisiones sobre indicación de la cirugía bariátrica. Todo paciente que va a ser sometido a cirugía bariátrica tiene que tener estabilidad psicológica. No puede ser un drogadicto, no puede ser un alcohólico, no puede ser un paciente con esquizofrenia, psicosis, que no tengan trastornos en el hogar, retrasos mentales, etc. Tiene que tener una compresión, un compromiso de adhesión y evitar la gestación de al menos un año. Lamentablemente, una de las complicaciones de la obesidad es la infertilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando las personas son sometidas a cirugía bariátrica, algunas mujeres pueden quedar embarazadas, ¿sí? Entonces, lamentablemente, cuando una mujer, cirugía bariátrica, ya que bajan las vitaminas, las proteínas, ustedes imagínense que quede embarazada, entonces va a bajar aún más, se va a anemizar, van a haber trastornos de vitaminas, de proteínas, etcétera. Entonces puede llegar a ser una catástrofe. Entonces tiene que tener un compromiso de evitar la gestación de al menos un año, ¿sí? Para evitar el déficit nutricional que produce el embarazo de una parte fisiológica y aparte la cirugía. Existen, ¿cuáles son los métodos quirúrgicos que más conocemos en el mundo? Existen 4, pero yo les voy a hablar los 2 más importantes y los que más se realizan en el mundo. El primero es el bypass gástrico y el segundo es la manga gástrica. Todas estas son hechas por vía laparoscópica, o sea, pequeñas incisiones. Ya vamos a ver un caso más adelantito. ¿En qué consiste el bypass o la cirugía bariátrica como tal? Cuando nosotros tenemos un estómago, principalmente la obesidad es un estómago grande. A nivel de la curvatura mayor, que es esta, existe una hormona que se llama grelina. Esta hormona es la que es la encargada de la ansiedad y la saciedad. ¿Qué significa esto? Que en una persona que tiene un estómago grande, mientras no se llene absolutamente todo el estómago, no va a llegar esa señal hacia esta hormona y por lo tanto la persona sigue, come y come y come hasta que se debe llenar el estómago. Entonces, la grelina, cuando ya capta esta señal, recién ahí envía el cerebro y dice, bueno, me siento ya saciado. ¿Sí? Entonces, ese es el problema principal de la obesidad, el aumento del estómago y la curvatura mayor en donde está una hormona que se llama grelina. Por lo tanto,
todas las cirugías bariátricas van encaminadas a disminuir o a quitar o a eliminar esta parte, ¿no es cierto? Que sería la curvatura mayor. Por lo tanto, como vemos en estos dos ejemplos, entonces en el bypass, miren, todo el estómago se queda ahí funcionando, pero ya no es capaz de recibir el alimento, ya no existe la hormona que les decía de la saciedad, y se hace un pequeño estómago que se llama el pouch gástrico. Y en el bypass se hace un puente, ¿sí? A eso lo denominamos la Y de Rose. El bypass significa, ustedes han de haber visto en las ciudades, ¿no es cierto? Las calles que están generalmente afuera de la ciudad y que llevan rápidamente de un lado al otro. Por eso se denomina bypass. Como ustedes imaginarán, miren cuánto debe de pasar el alimento a través de las asas intestinales. Y estas asas intestinales van a ir absorbiendo, ¿no es cierto? Lo que ustedes consuman. Si consumieron una salchipapa, pues se consumirá o se absorberá durante todo el intestino delgado. En el bypass, lo que hacemos es subirlo a 1,50 m, 1 metro, 2 metros. Va a depender mucho de acuerdo al grado de obesidad. Lo subimos al intestino hacia este pequeño estómago. Por lo tanto, el bypass es una cirugía que tiene doble función. Una función restrictiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estómago es pequeño y mal absortiva. ¿Por qué? Porque va a pasar rápidamente el alimento hacia más abajo. Entonces, el bypass tiene una doble función protectora. Una función restrictiva porque el estómago es pequeño y una función mal absortiva. ¿Por qué? Porque el alimento va a pasar rápidamente hacia más abajo, haciendo que no se absorban proteínas, vitaminas, hidratos de carbono, grasa, colesterol. Pero, si ustedes me están tomando en cuenta, también va a haber ahí los déficits nutricionales, ¿no es cierto? Porque no todo es hidratos de carbono, no todo es grasa. En los alimentos también existen vitaminas, proteínas que son necesarias para la vida. Entonces, ahí viene un pequeño problema que ya les voy a comentar cómo lo tratamos ahora en la actualidad, pero es la baja de las proteínas, de las vitaminas, ¿ya? Y el segundo procedimiento es totalmente restrictivo, que se llama la manga gástrica. Entonces, miren, al estómago que era grande, lo que hacemos es quitarle principalmente, acuérdense, la curvatura mayor y el resto del estómago. ¿Cuál es la finalidad de que este estómago tenga menor capacidad? Entonces, esta es una cirugía puramente restrictiva. Entonces, dentro de las cirugías bariátricas, tenemos las dos que con más frecuencia las hacemos. El bypass gástrico, la manga gástrica. Ya vamos a ver que cada una tiene sus características. En quién hacemos un bypass, en quién hacemos una manga, son pacientes muy selectivos. Les voy a dar a breves rasgos más o menos en quién elegimos. Por ejemplo, el bypass gástrico se hace a toda persona que tenga un alto grado de obesidad, que tenga diabetes y que tenga reflujo gastroesofágico, por ejemplo. La manga gástrica se hace en pacientes que tengan obesidades más leves y que sean jóvenes principalmente, ¿sí? Que se descarte las opciones de acá, que no tenga reflujo y todo ello. Sí, esas son las principales indicaciones a breves rasgos, porque existen muchas. Por eso en cada paciente uno se le puede dar un tratamiento adecuado. Desde la cirugía, perdón, desde las pastillas, desde las hormonas que también existen actualmente, desde las inyecciones que existen muy buenas como la liraglutida, semaglutida. Tratamos de evitar el resto de pastillas que normalmente son comercializadas por cualquier persona, ya que no tienen una muy buena adhesión y aparte después existe un efecto de rebote importante. Por eso tratamos de evitar las pastillas, pero sí existen cierto tipo de inyecciones que han demostrado cierto tipo de ventajas sobre el resto de pastillas. Los de acá son, este de aquí ya no se hace prácticamente y el de acá es muy agresivo, se hace una súper obesidad en esos pacientes que lamentablemente ya no pueden ni caminar. Les puse estas imágenes, voy a decirles a breves rasgos que ustedes han de haber escuchado con muchísima frecuencia en nuestro país, ya que no existe un ente que nos direccione, ni que nos corrija, ni que nos sancione, ni nada. Pero estos dos son métodos que en el mundo tienen pocas indicaciones realmente y que lamentablemente en nuestro país, al no tener un ente regulador, la hace cualquier persona. El primero es el balón gástrico. Como ustedes ven, lo que hace es entrar, se infla con solución salina,
y lo que hace es un método restrictivo, o sea, la persona se va a sentir saciada rápidamente. ¿Por qué? Porque se va a llenar la poca capacidad que queda del estómago, ya que la mayoría está puesta por un balón. El problema de esto es que al retirar el balón no se consiguió nada, porque la fisiopatología, la función normal del estómago sigue siendo la misma, igual anatomía. Entonces, cuando se retira y estuvo mal colocada en un paciente que no se adapta a la dieta, que no se adapta al ejercicio, lamentablemente son pacientes que vuelven a ganar de peso inmediatamente. En quienes existen indicaciones, sí las hay, que no las respetan en Ecuador es diferente, pero existen indicaciones. En quienes se debe de colocar un balón intragástrico. Por ejemplo, en personas que tengan solo sobrepeso, que han subido en diciembre con el pavo, el chanchito, subieron de peso unas 5, 10 kilos, pero son personas que ustedes les colocan el balón, bajan los 5, 10 kilos y son personas que entrenan, son personas que hacen dieta, etcétera. En esas personas funciona. Primera indicación. Y la segunda indicación de un balón es, por ejemplo, en personas, como les decía, que están incapacitadas ya de caminar, de levantarse, y están totalmente postradas en una cama. Entonces ahí le colocamos el balón, esa persona baja un poquito de peso, de 10 a 15 kilos, e inmediatamente le operamos. Al bajar un poco, disminuyen las comorbilidades, disminuye la mortalidad durante una cirugía. Entonces le coloco el balón, disminuye 10 a 15 kilos y enseguida le operamos de un bypass o la bilia digestiva, que es la indicada para ese tipo de personas. Pero así funciona un balón. Y la segunda, que es acá la sutura endoscópica, que está en boga igual en el Ecuador, quienes la inventaron generalmente son los brasileños. Y los brasileños dejaron de hacerlo, pero en nuestro país ahorita está en boga y ustedes han de haber visto a un sinnúmero de colegas que las están haciendo, pero ellos dejaron de hacer, los que inventaron. ¿Por qué? Porque al año están haciendo las endoscopías y lamentablemente en la revisión no ven un solo punto que quede sujeto. Por lo tanto, el estómago volvió a la misma capacidad y todo. Sin embargo, también se está utilizando más como un método de ayuda en la superobesidad y después recurrir a lo que son las cirugías, como les decía, el bypass o la manga formalmente descritas. Sin embargo, en el Ecuador la están haciendo con frecuencia. Ahora sí, ¿qué logramos cuando somos sometidos a una cirugía bariátrica? Entonces, son pacientes que remiten. Esta es una palabra muy importante que siempre la estamos luchando en cuanto en la Sociedad de Cirugía Bariátrica del Ecuador. No se cura, remite la diabetes mellitus en un 80%. ¿Por qué decimos que no se cura? Porque si el paciente vuelve a aumentar de peso por A o B razón, se empieza a hacer nuevamente descontrol, empieza a consumir alcohol, café, cola, etcétera, o grandes cantidades de azúcar, nuevamente sobresale la diabetes. Entonces, solo debemos decir que remite, no cura. Cura problemas cardiovasculares como la hipertensión, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, la hipertensión arterial. Miren, en 60 a 70% de los pacientes que son sometidos a este tipo de cirugías mejoran, son pacientes que incluso eliminan el uso de antidiabéticos, eliminan el uso de antihipertensivos y todos los fármacos que ellos consumen. También existe una mejora en cuanto al hígado graso. Recuerden que el hígado graso es una enfermedad que si no es tratada va hacia la cirrosis. Entonces se dice que el 70 al 85% de las personas que tienen este tipo de patologías van a mejorar y van a llegar a un hígado normal. Recuerden que asimismo el hígado es uno de los órganos más nobles y que más se regenera de nuestro organismo. Pero no todo es alegría, ¿no es cierto? La cirugía bariátrica también puede traer complicaciones. Y las complicaciones de la cirugía bariátrica pueden ser inmediatas, o sea, postquirúrgicas o transquirúrgicas, tardías y metabólicas. En las inmediatas hemos logrado conseguir, gracias a la tecnología, gracias a la formación adecuada de nuestros cirujanos, al no hacerlo solo. Generalmente son cirugías que se hacen entre 3 cirujanos, se hace con un equipo capacitado para que se haga rápida las cosas. Se ha logrado que la mortalidad a los 30 días sea menor a un 1%. ¿Qué significa esto?
Esto significa que es una cirugía tan segura como entrar a una cirugía de la vesícula, a una cirugía de una hernia, o sea, cirugías programadas. Eso es lo que se ha logrado gracias a la tecnología, como les digo, por ejemplo, el uso de grapas adecuadas. En la antigüedad teníamos unas grapas que cortaban en el centro y suturaban una vez. En la actualidad tenemos unas suturas que cortan en el centro y suturan en 3 capas. Entonces se hace más difícil que sangre, se hace más difícil que se perfore, etcétera. Son pacientes que ingresan un día, se les opera y a las 4 o 6 horas son pacientes que están en ambulatorio, son pacientes que entran con medias antiembólicas, o nosotros tenemos, bueno, medias de compresión neumática, que es mucho mejor. ¿Para qué? Para evitar las tromboembolias pulmonares, para evitar las trombosis venosas profundas. El hecho de nosotros hacerles caminar, el hecho de empezar a tomar agua, tienen su razón y nos ayudan a este tipo de complicaciones. La dehiscencia de sutura, como les digo, mejoró con el uso adecuado de nuestras grapas. En las tardías y metabólicas son todas las o los problemas de vitaminas, de proteínas, secundarias ¿a qué? Secundarias a la mala absorción de las mismas. Como decíamos, el bypass lo que produce generalmente, o la misma manga, son que no se absorban todos los alimentos, pero no son todos los alimentos malos, como los hidratos de carbono y las grasas, sino también son buenos. Y al no haber ese tipo de vitaminas y proteínas, las personas pueden caer en déficit nutricionales. Nosotros, bueno, nuestro grupo, ¿cómo mejoró este tipo de circunstancias? En la antigüedad, solo les daban a las personas que tenían síntomas. Entonces eran pacientes que decían en la noche no estoy viendo bien, la piel se me hace áspera, el cabello se me está cayendo. Entonces recién ahí les daban vitaminas. Nosotros a la semana, tengan o no tengan ningún tipo de déficit, les iniciamos vitaminas y proteínas. ¿Qué hemos conseguido? Que la mayoría no tenga este tipo de deficiencias. Sin embargo, algo muy frecuente todavía sigue siendo lo que es la caída del cabello. Existen igual vitaminas como el zinc, el calcio, que nos ayudan a que este tipo de circunstancias disminuyan, pero sí son frecuentes. Todavía seguimos viendo que entre el tercer y el sexto mes del postquirúrgico, estos pacientes presentan caída del cabello todavía. Algo que también estamos viendo con frecuencia, pero que se eliminó hace como unos 5 o 7 años, son la formación de cálculos en la vesícula. Existieron muchos metaanálisis. Ustedes recuerden que en medicina siempre hablamos de la medicina basada en lo que es eh, los estudios. Entonces, dentro de la misma, el metaanálisis es lo mejor. Y muchos metaanálisis concluyeron que no se debe de sacar la vesícula a los pacientes que son sometidos a bypass de manga. Sin embargo, nosotros sí vemos todavía que este es un problema en ellos. Les bajan de peso y por diferentes circunstancias hormonales y fisiopatológicas se acumula barro biliar y por lo tanto se forman cálculos. Sigue existiendo este tipo de complicaciones en nuestros pacientes. ¿Cómo se realiza la cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica se realiza con pequeñas incisiones mediante la laparoscopía de generalmente 12 milímetros, 12 o 10 milímetros, 5 milímetros y 5 milímetros. Son 5 agujeritos de 10 a 12 milímetros y 2 de 5 milímetros, 3 de 12 milímetros y 2 de 5 milímetros con los que vamos a realizar la cirugía. Aquí tenemos un procedimiento en el cual les voy a ir hablando acerca de cómo lo hacemos nosotros principalmente. Entonces, miren, este es un trocar de dirección de visión directa. Miren, ahí entramos en el abdomen, ¿sí? Fuimos pasando todas las capas para evitar que se produzcan las lesiones. Siempre primero la aguja de Veres, la estamos retirando, después ingresamos, igual siempre bajo visión directa con todo lo que son el resto de los trócares, ¿no es cierto? Como les digo, son 5 en total. Ahí vamos a ver la introducción de uno. Siempre evitando, aquí son, cuando se hace muy rápido, se hacen las lesiones de los órganos intraabdominales. El quinto trocar, que es de 5 milímetros, lo que hace o la función de él es separarlo al hígado. ¿Sí? Este es el que lo levanta al hígado. Miren, son hígados grandes generalmente.
Y ahí iniciamos lo que es el bypass. En la curvatura mayor, esta es la curvatura mayor del estómago, entonces lo que hacemos es un lugar en donde va a ir de referencia. Estos son los pilares del diafragma. Este es, miren el estómago, es un estómago grandísimo. Lo que acabaron de ver al fondo era el vaso, entonces es un lugar que a veces sangra, ¿sí? Miren, esta gasa la dejamos como referencia porque allá es a donde vamos a llegar con los nuevos cortes, con las nuevas grapas para formar el nuevo estómago. Aquí estamos en la curvatura menor del estómago, estamos abriendo un espacio por donde vamos a entrar con la primera grapa, miren. Estas grapas entonces son grapas especiales, hay moradas y azules. Generalmente se utiliza morada o azul. Aquí nosotros utilizamos moradas por las características del tejido y por los mejores resultados que nos ha llegado a dar. Generalmente utilizamos 3 grapas de estas, de este tipo. Miren, aquí ya realizamos el primer corte, ¿sí? Seguimos disecando, seguimos mejorando para ingresar con nuestra segunda grapa y ya estamos formando el nuevo estómago aquí como lo ven. Miren este nuevo estomaguito que es un estómago muy, muy pequeño con una capacidad de 150, máximo 200 ml y todo el estómago acá desfuncionalizado. Y la última grapa ya para terminar el corte total del estómago es una grapa azul, como les decía, utilizamos cualquiera de las dos. Y con esta vamos a hacer ya el nuevo estomaguito o un pouch que se llama gástrico. ¿Sí? Entonces ahí va la tercera grapa y está formado nuestro estómago. Aquí ya vamos a hacer el siguiente paso que es la apertura del estómago. Aquí el anestesiólogo ha metido una sonda. Esto que ven ahí sobresalido es una sonda que fue introducida por el anestesiólogo. Miren aquí, ¿sí le ven? Entonces, con la finalidad de que nosotros aquí es donde vamos a subirlo al intestino delgado para formar la unión gastrointestinal, ¿sí? Aquí está formándose, se va a formar lo que es el bypass. Entonces, estamos abriendo esta parte. Ya mismo vamos con el otro paso, que es el corte del epíplomo. Miren ese epíplomo inmenso que tiene. Este de aquí es el colon transverso. Ubicamos el colon transverso y dividimos al epíplomo en dos. ¿Cuál es la finalidad? De que se forme un caminito, digámoslo así, de paso para nuestro intestino. Porque recuerden que el intestino, el bypass, va a subir acá a la unión con el estómago para la nueva unión gastrointestinal. ¿Qué se utiliza? Miren, el armónico, pinzas normales que ustedes ya las conocen y que deben saberlas para que nos ayuden. Ahí que vamos a identificar. A esto de aquí se denomina el ángulo de Treitz. Es la unión de la cuarta porción del duodeno con el intestino ya delgado, ¿cierto? Con el yeyuno. Y ahí es donde sumamos, de acuerdo a la obesidad de los pacientes, sumamos 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, va a depender mucho de la obesidad. Sí, y aquí estamos haciendo, miren, ya vamos a ingresar con, este es en cambio una grapa blanca. ¿Para qué nos sirven las grapas blancas? Nos sirven para anastomosar, o sea, unir. Miren, ya lo tenemos al intestino delgado, a 1,5 metros, 2 metros, dependiendo del grado de obesidad, y vamos a unir con el estómago. Entonces aquí estamos haciendo la unión gastroyeyunal o el bypass como tal. Y estamos uniendo y vamos a cerrar el agujero que queda. Este agujero generalmente se lo hace con prolene, es el mejor para las anastomosis, ¿sí? Para los cierres, miren. Entonces, vamos a cerrar el orificio que quedó de la anastomosis gastroyeyunal. ¿Sí? Generalmente lo hacemos en un solo plano, no se ha demostrado que exista mejor haciéndole en 2, 3 planos que antiguamente se lo hacía. Ahora en la etapa moderna simplemente se lo hace en un solo plano y tienen muy buenos resultados. ¿Sí? Aquí a veces utilizan colegas lo que es la sutura barbada, que da también muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque no se regresa y ya no es necesario este tipo de ayuda que nosotros, no sé si lo ven, en la mano derecha siempre tenemos que irle levantando el hilo para seguir suturando. Entonces en la barbada ya no se utiliza eso porque es como un método de sujeción. Siempre en la sutura, en la anastomosis intestinal, lo importante es que la mucosa quede vertida, o sea, quede para adentro. Eso es lo importante para evitar una de las complicaciones más graves de toda cirugía y principalmente de la cirugía bariátrica, que serían las perforaciones o las fugas.
Sí, las fugas se dan principalmente por esto, una mala técnica en la eversión de la mucosa. La mucosa, como la vemos aquí, siempre va a quedar para adentro. Eso es lo importante de esto. ¿Sí? Entonces estamos cerrando lo que era esa anastomosis, esa unión. A veces aquí este tipo de suturas también nos sirve para los sangrados digestivos que se dan justo en esas uniones. Entonces lo hacemos de una forma muy meticulosa para evitar ello. Estamos cerrando. Este es otro borde importante de fugas. Miren, es la unión prácticamente. Y a veces ahí es donde se forman las fugas intestinales. Imagínense, esas fugas son las que dan luego peritonitis, las que se vuelven a intervenir o a veces los pacientes fallecen por esto. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en este tipo de circunstancias. Algo importante que hacemos nosotros como equipo es cerrar la brecha. Esta es una parte, sí, del epíplo, del mesenterio, en donde quedan espacios por esas uniones que hacemos. Y las cerramos, ¿por qué? Para evitar algo muy importante que se llaman las hernias internas de Peterson. Entonces cerramos esta unión, miren, queda cerradito todito. El siguiente paso es formar la asa digestiva, la asa que va a pasar ya a lo que son los jugos biliares, etcétera, o el alimento incluso. Entonces, nuevamente, de la parte de la unión contamos unos 50, como les digo, 1,20, 1, 2, va a depender mucho del grado de obesidad. Y esta parte es la que se va a unir a la otra parte del intestino delgado. Entonces es una anastomosis entero, o sea, intestinal, intestinal. Miren, el parte del intestino delgado con parte del intestino delgado vamos a unir, vamos a anastomosar con la finalidad de formar ya en su totalidad lo que es la hieteros. ¿Sí? Entonces estamos uniendo igual con grapas blancas, ¿no es cierto? Que eso es muy importante que ustedes la sepan porque son quienes nos ayudan principalmente entregando las grapas ya cargadas y todo. Entonces vamos a cerrar el agujero que queda en la unión entero. ¿Sí? Eso se denomina entonces entero anastomosis. ¿Ya? Ahí ya estamos terminando prácticamente la sutura de la unión entero. Y vamos a hacer el corte de la misma. ¿Sí? Ya van a ver cómo. Ahí vamos a cerrar, perdón. Primero vamos a cerrar otra vez. Ahí otra brecha. Cada vez que unimos intestino con intestino, se forman agujeros. Y cuando el intestino se mete en esos agujeros, se denominan hernias de Peters. ¿Sí? Y esas hernias son mortales muchas de las veces. Entonces nosotros cerramos esta parte para evitar ese tipo de hernias. Algunos colegas no lo hacen, ya que la presentación de estas hernias es de un 1 a 2%, pero nosotros siempre decimos, si hay uno de cada 100, preferimos evitarlo hacia uno de cada 100 y no nos demoramos mucho tampoco. No sé si ven, miren este agujero que está acá abajo. Esto es lo que cerramos entonces totalmente para evitar ese tipo de hernias. Entonces estamos cerrando con Bicril generalmente, perdón, Prolene, con Prolene 2 ceros. Se une para evitar las hernias de Peters, hernias internas o de Peters, así se denomina. Son preguntas de examen generalmente que siempre nos hacen a todos. ¿Sí? ¿Cómo se denominan las hernias internas? Se denominan hernias de Peterson. ¿Por qué se dan? Justo por esto, después de un procedimiento de bypass, cuando no se cierran las brechas anastomóticas, o sea, de las uniones. Estamos terminando ya. Prácticamente se está terminando incluso ya el procedimiento. ¿Cuánto nos demoramos en esta cirugía? Actualmente nos estamos demorando 1 hora y media o máximo 1 hora 45. Ahí vamos a hacer el corte de esa unión que hicimos hace un momento, ya para que funcione de una forma independiente, que era la entero. Miren, vamos a hacer el corte ahí. Utilizamos igual grapas blancas. Al inicio yo vi que estaban estudiantes que fueron míos, entonces algunos de ustedes ya habían ayudado en este tipo de cirugías, han de tener un poquito de mayor experiencia. Miren. Entonces, estamos haciendo el corte de la entero anastomosis.
Con lo cual viene el último proceso. Ahí estamos entrando con gasas alrededor de la unión gastrointestinal, gastroentérico. ¿Cuál es la finalidad? Ahí vamos a hacer una prueba, que es la prueba del azul de metileno. Recuerden que el anestesiólogo tenía una sonda. Entonces, miren, ahí va él a empujar y va a ingresar unos 50 ml más o menos, miren, si ven, ingresar azul de metileno. ¿Cuál es la? Y acá está aplastado para que justamente para que se distienda, para ver si hay fugas, si hay algún tipo de derrame de este, del azul de metileno, poder identificar y ya sabemos que tenemos que hacer algo, ¿no es cierto? Suturar, cambiar algo, ver qué pasa. Entonces, estas gasas generalmente lo que hacemos es darles a las licenciadas, las dicen, nos dan viendo y nos dan revisando si es que existe o no existe algún tipo de indicio del azul de metileno y o si no, ya con eso se termina la cirugía. Algunos resultados de los pacientes, miren, son pacientes con obesidad tipo 3 que eran hipertensos, hígado graso y ahora están con un peso ideal, pero este es un paciente ideal, o sea, realmente. ¿Por qué les digo esto? Porque él se bajó muchas aplicaciones, entonces él hace ejercicio, él hace una dieta adecuada, está en el peso ideal, no tiene ninguna enfermedad, le hemos hecho controles, ya va a los 7 años post bypass, entonces es un muy buen paciente. Más pacientes, mire, igual obesidad tipo 3 resultado adecuado al año generalmente. Él es un paciente que se hizo una manga, ¿sí? Cuando hablamos de manga nosotros casi no nos gusta mucho, pero sin embargo, sí nos ha ido bien. Hicimos un corte en el cual hablamos de un paciente, hicimos un corte a los 100 pacientes y de los cuales teníamos una reganancia apenas de 2 pacientes. Se espera que en el 100% existan 5 personas que fueron sometidos de 100 personas a bypass, exista un aumento de peso. Sí, por muchas circunstancias de la vida. Nosotros hemos tenido 2. Y en esas 100 cirugías, cuando hicimos el corte, solo habíamos hecho 2 mangas. Y esas 2 mangas están bien, dando gracias a Dios. Porque el porcentaje de reganancia de peso en la manga es de hasta un 20%. Más pacientes igual. Más pacientes, unos de ellos que les estoy publicando, en los cuales, por ejemplo, sí ganó un poquito de peso, ¿ya? Y conversando un poco, es por la ingesta de alcohol principalmente exagerada, tuvo problemas de una fractura, de una articulación, dejó de hacer totalmente ejercicio. Entonces, eso fue la causa principal. En las mujeres es diferente, en las mujeres se aplica mucho el bypass y luego la cirugía estética o plástica. Entonces, son pacientes que después de la baja al año son sometidas a las lipoabdominoplastias, pero son pacientes totalmente diferentes realmente. Igual, ¿no es cierto? Bajan de peso, se hace la lipoabdominoplastia y es un cambio totalmente espectacular. Igual, son más pacientes que fueron sometidas a este tipo de cirugías con buenos resultados, tanto en la parte, como ustedes ven, no solo en la parte estética, plástica, ni tampoco en imagen, sino son pacientes que se sienten con mejor autoestima, mejoró la parte psicológica, mejora mucho todo, no solo la carita ni el cuerpito, ¿no? Eso todo es global lo que ellos realmente mejoran. Más pacientes y hasta ahí la presentación del día de hoy. Y déjele ahí, doctor, la presentación. ¿Le dejo? Bueno, durante esta hora prácticamente hemos escuchado un tema bastante interesante que es precisamente, como les había dicho al inicio, se aborda esta asignatura en la maestría en enfermería, mención enfermería quirúrgica, que se dicta en la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Les pedimos que se registren al link para poderles hacer llegar el certificado a quienes han participado en este evento. A nombre del ingeniero Gustavo Álvarez Gómez, PhD, rector de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, y del mío propio, que soy la doctora Gladys Proaño Reyes, como directora nacional de posgrado, agradecemos la concurrencia y la asistencia de ustedes a este evento académico y les animamos a quienes estén interesados en
seguir la maestría en enfermería, mención enfermería quirúrgica, que se contacten con Liz Valles, que es la asesora de admisión de posgrados, y van a contar con una asesoría personalizada. Doctor Luis Javier Armijos, muchísimas gracias por su magnífica presentación, pues sin duda alguna estamos ante un profesional de larga trayectoria y de una formación profesional importante. Muchísimas gracias y damos por Gracias. terminado pues este evento académico. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Que pasen muy bien. Cierro.